Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. Bienvenida, Luz María Álvarez, qué gusto tenerte con nosotros. Oye, un temazo que mencionábamos al inicio del programa, pues que todos lo predicamos, lo decimos, los 4 acuerdos, lo más importante, no te lo tomes personal. Incluso si tú llegas y le cuentas a tu comadre, fíjate que fulana dijo esto, y ella te contesta, ay, no te lo tomes personal, te cae gordo porque dices, ¿cómo no? Sí fue personal, o sea, y seguimos, no hemos evolucionado los seres humanos como para decir, efectivamente, no todo es sobre mí, y si lo es, no le tengo que dar importancia. ¿Por qué dedicar el programa del día de hoy a no tomarnos todo personal en esta terapia? Luzma, bienvenida. Hola Isabel, hola Ale, hola Radio Followers. Pues fíjate que este es un tema que siempre está en el ambiente en el consultorio, porque tiro por viaje, casi siempre empezamos una sesión de terapia hablando de lo que me hicieron, ¿no? Entonces casi siempre llegamos a la sesión y preguntamos, motivo de la consulta, ¿qué quiere usted trabajar? ¿Qué le pasa? ¿Qué le duele? ¿Qué le acongoja? Y la respuesta siempre es que alguien me hizo algo. Y es normal incluso que todos empecemos ahí. O sea, es como respirar, ¿no? Todos tenemos este hábito de hacer las cosas acerca de mí, pero yo hoy quiero compartir algunos motivos por los cuales podemos crecer hacia dejar de hacer muchas cosas que pasan a mi alrededor o muchas acciones que toman las personas a mi alrededor. ¿Por qué o para qué más bien es importante dejar de hacerlas acerca de mí? Y te voy a decir que para mí creo que este es un punto súper importante dentro del proceso terapéutico. Yo creo que es uno de los objetivos del proceso terapéutico, porque para mí uno de los indicadores de que estoy logrando sanar algo que puede ser sumamente doloroso para mí es empezar a entender que no es acerca de mí, que no es personal. Entonces, cuando estamos ahí es cuando empezamos a lograr soltar al otro, a lograr soltar el pasado, a lograr soltar el duelo, a lograr soltar el sentimiento de traición que nos apachurra el corazoncito. Ay, hablaste de algo que también merece un tema, el sentimiento de traición. Es que duele un chorro. Cuando realmente te das cuenta que te boicotean o que te han traicionado o que te han, ya sabes, puesto, o sea, un 4, o sea, lo que sea, duele mucho porque la realidad es que pues es como una energía negativa hacia ti. ¿Cómo hacer que se te resbale, Luzma? Pues mira, aquí hay que reconocer diferentes factores, ¿no? Cuando a mí me duele, cuando yo tengo este sentimiento de traición, primero, para que sea realmente un sentimiento de traición, el daño tiene que venir de una persona a la que, una de dos, o en quien yo confío o a quien yo amo, ¿sí? Entonces, primero tienen que haber esos dos elementos. O sea, la persona que cometió este acto aparentemente en mi contra tiene que ser una persona en quien yo haya confiado o a quien yo haya amado o yo le haya entregado ambas cosas, amor y confianza. ¿Ok? Y va a haber dolor. O sea, a mí me gusta siempre usar esta frase budista que dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es innecesario. Entonces, sí va a haber dolor y sí voy a tener un proceso de duelo y yo necesito atender este dolor. Y la pregunta que yo necesito hacerme es, ¿cómo me hago cargo de esto que me duele? Yo. ¿Cómo me hago cargo de este dolor o esta decepción o esta tristeza o este enojo o este coraje o esta ira que me embarga porque esta persona hizo esto? Entonces yo tengo que atenderme a mí. Sin embargo, tiene que haber un punto en el que necesito ser capaz de soltarlo. Necesito ser capaz de dejarlo ir, porque si ya pasó 1 mes, 2 meses, 6 meses o 6 años
y yo sigo reviviendo el mismo dolor por la misma cosa que ya sucedió, ya me quedé atorada en hacerlo personal. Y es tan absurdo, de alguna forma, después de que pasa un tiempo, como castigarme a mí misma por un error que cometió el otro. ¿Sí? Entonces el otro es el que se equivoca, el otro es el que comete una falta, el otro es el que comete un error y yo me sigo castigando a mí misma cada vez que me sumerjo en esta idea de lo que me hizo y lo que me quitó y lo que me traicionó. Claro, sí, totalmente. Y es un poco que haya un deslinde de responsabilidades adecuado, ¿no? Cada quien Exacto. que se haga responsable de las acciones que hace. Pero a mí me hace pensar también que cuando yo me tomo algo personal, también es como este espejo en el cual puedo ver cuáles son mis talones de Aquiles, ¿no? Porque cuando empiezas a ver un poquito tu historial, te das cuenta de que lo que tomas personal generalmente es del mismo tipo. Tiene que ver con mis heridas. Exactamente. Claro. Entonces siempre son como estas ofensas que te tomas en lo particular por alguna, no deficiencia, pero algún punto débil que tienes, ¿no? O algún punto no tratado, vamos a decir, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que este hecho, este acto de estarme tomando las cosas personal, más bien me sirva para darme cuenta cuáles son las áreas, a cuáles son las cosas específicas que tendría yo que estar atendiendo y trabajando en mí para que deje de suceder eso? Claro, y fíjate, acabas de dar ahí una clave importantísima, porque para poder moverme a una posición donde yo soy capaz de tomar esta responsabilidad, necesito sí o sí salirme de la posición de víctima. Entonces, mientras yo me quede en el pensamiento de es que me hizo, me está haciendo esto, es que me está maltratando, es que me está haciendo sentir mal, es que me está ofendiendo, estoy entregando dos cosas súper importantes. Porque si yo me paro en esta posición como la víctima de lo que me hace el otro, entrego mi poder, o sea, mi poder personal, y entrego mi paz. Claro. Y entonces, si hay algo valioso que tenemos los seres humanos, es nuestro poder personal y nuestra paz. Entonces, yo primero necesito salirme de esta idea de que el otro me está haciendo. Entonces, necesito partir esto en 3 partes distintas, por lo menos, o 2 o 3 partes distintas. La primera es, él es responsable de lo que está haciendo. Y yo soy responsable de lo que estoy sintiendo. Claro. Y la tercera cosa importante es qué límites necesito poner. ¿Sí? Entonces, si yo desarmo este rompecabezas un poquito y digo, a ver, ok, él se puso violento, gritó, ofendió, dijo, hizo. Ok, él es responsable de sus acciones. Entonces yo tengo que ver al otro también como un ser completo, pleno y capaz de hacerse responsable de sus acciones. Claro. Pero al mismo tiempo el dolor que a mí me causó, porque claro, sus acciones generaron en mí una reacción de tristeza, de decepción, de enojo, de dolor, de resentimiento, eso es mío. Entonces yo, ¿cómo me hago cargo de lo que a mí me dolió? Claro. ¿Sí? ¿Dónde está mi abandono? ¿Cómo sano mi abandono y me vuelvo mi propia compañía, por ejemplo? Claro. Estoy pensando con esto que nos estás comentando, que me parece interesantísimo y súper importante entenderlo así, porque me parece que es una forma muy clara de entenderlo, que cada quien se hace responsable de lo que le toca, ¿no? El que hace por lo que hace y el que siente por lo que siente, ¿no? Y entonces cada quien tiene que tomar decisiones de cómo gestionarlo, de cómo remendarlo, de cómo lo que sea. Pero esto me hace pensar como el estar recurrentemente tomándome las cosas muy personales y estarme sintiendo ofendida constantemente por diferentes circunstancias o personas en la vida, me hace también caer en ciertas conductas viciosas. Y te voy a decir exactamente en qué estoy pensando. En catastrofismos, en fatalismos,
en, ¿cómo se dice? Paranoia, ¿no? De que ya siempre piensas que alguien te está queriendo lastimar o ya siempre alguien te va a poner el cuerno, ya. Y en algunos casos seguramente está fundamentado, ¿no? Pero ¿cómo escapas a estos vicios que se generan después? Necesito entender que lo que hace el otro no es acerca de mí. ¿Sí? O sea, no soy yo la que se equivoca, o no soy yo la que hay algo mal conmigo, o no soy yo la que no vale la pena, o no soy yo la que no merece, o no soy yo la que no sabe recibir, o no soy yo. Porque generalmente así hacemos las cosas acerca de mí. O sea, las tomo y pienso que la conducta del otro está directamente vinculada a mi falta de valor. Y eso es una gran mentira. No tiene nada que ver con mi valor. Híjole, esos son de los pozos más profundos que tenemos los humanos. Claro, entonces si yo cambio esta perspectiva donde mi valor está intacto y siempre ha estado intacto, porque desde que Dios me dio el aliento, el primer aliento y me trajo a este mundo, significa que yo merezco estar aquí. Claro. Y yo valemos suficiente para estar aquí. Claro. Entonces, cada una de mis respiraciones me demuestra que yo valgo lo suficiente para estar aquí. Todo lo demás es una mentira que me dice mi cabeza, porque así aprendí a pensar, porque así nos enseñaron. Sí. Pero yo necesito entender que cada uno de nosotros solamente es capaz de dar lo que tiene. Y todos funcionamos de acuerdo a la combinación entre nuestras heridas, nuestra conciencia y nuestros mecanismos de defensa. Nada más ligeramente complejo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me voy a hacer yo responsable de eso en el otro? Claro. Claro, entonces, si el otro es un mentiroso y viene y me dice mentiras, no me dice mentiras porque haya algo malo conmigo, me dice mentiras porque él aprendió a manejarse así para protegerse. Claro. ¿Y cómo me voy a castigar yo porque él se protege diciéndome mentiras? ¿O por qué me voy a castigar yo y me voy a restar valor y voy a sentir que no soy suficiente mujer o no soy suficientemente hermosa o no soy suficientemente algo porque el otro me fue infiel? Cuando el que falló fue él. Y es que ahí es donde yo de verdad me pongo en el lugar de los radioescuchas y dices tú, no me tomo una personal, no se trata de mí, no sé qué. Pero ¿cómo es? Pues me puso el cuerno y no lo tomé personal. O sea, ¿cómo? ¿Sí me explico? O sea, nadie. Esa es la parte difícil. No me lo tomo personal porque me puso el cuerno, pero pues no tiene nada que ver conmigo. O sea, no. Claro, esa es la parte difícil porque siempre voy a empezar tomándomelo personal. O sea, claro, me puso el cuerno, claro que voy a llorar, voy a berrear, me voy a enojar, voy a querer ir a rayarle el carro, voy a querer hacer que arda Troya. Por supuesto, está perfecto, hazlo. Pero mira, ¿qué pasa? Permítetelo. Ejemplo, cuando no confías en alguien. No confías porque ahí. La historia te ha demostrado una y otra vez que la persona es traicionera, juega chueco y si en una oportunidad te va a querer hacer daño, ¿ok? Esa es su naturaleza, tal vez no con los demás, pero contigo así toca. Ok. No me lo tomo personal, pero pues sí le sacas la vuelta, ¿no? Claro, pones límites, entonces no regresas con él. No, autopreservarse sí está bien. Claro, por supuesto. Es que esta parte, o sea, lo que necesito hacer es moverme de la víctima hacia esta posición de hacerme responsable de lo que siento, porque eso me va a dar claridad a mí para poner los límites necesarios. Claro. Y tomar las decisiones que tenga que tomar. ¿No? Entonces, pues si ya me puso el cuerno, si ya me di cuenta que es mentiroso, si ya me di cuenta que no me respeta, si ya no me... Bueno, pues tengo que respetarme yo y poner una línea y poner un límite, pues claro. Claro. Sí. Autopreservación. Claro. Sería importante. Necesitamos procesar esta información, pero yo quiero escucharlos, Radio Followers. Manden su WhatsApp 624-122-2124. En esta vida, a tu edad, cómo has evolucionado, aprendido, escuchado tantos programas de Isabel y su café, ¿consideras que ya no te tomas nada personal? ¿Consideras que estás en ese
nivel de levitación, no sé cómo decirlo. Y bueno, me encantaría leerte qué opinas del tema y cuándo más daño te han hecho y más personal te has tomado esa conducta, esa acción. Eso sería interesante también. Pero vamos a ir al corte. Antes tengo saludos. Hola Isabel, soy la mamá de Samir y Jaime. Les quiero mandar un saludo a través de la radio, mis 2 hijos, de su papá Jaime y Tere. Papá y mamá Jaime y Tere les mandan saludos a Samir y Jaime, que ya van a la escuela. Qué gusto. Les mando un fuerte abrazo. Y ya para hablar de cosas más bonitas y menos personales, pues yo los invito hoy a que se vayan al martes de tacos a Taquerías El Paisa, el papá de los tacos, que en cualquiera de sus 3 sucursales están listos para servirte no solo los mejores tacos al pastor, o taco macho, o la chorreada, o la papa rellena, o el taco de chorizo, o el de camarón. ¿Qué más me gusta? ¡Ay, el vampiro! ¡Qué rico! Mejor hablemos de cosas lindas como tacos con ese guacamole que no tiene comparación. En Avenida Centenario, en San José del Cabo, en Leona Vicario, en el centro de Cabo San Lucas, o en Aramburo, la zona de antros. Ahí encuentras al papá de los tacos, el de los tacos, Taquerías El Paisa. Síguelos en redes sociales porque vienen cosas novedosas para diciembre, así que mucha atención. @taqueriaselpaisa.oficial. Como dices, Isabel, es algo muy reptiliano, es algo muy del ser humano, pero sí tengo la capacidad de ir más allá de ello. Entonces el juego es aprenderme a mover de ahí. ¿Y cómo lo tengo que hacer? Es una pregunta súper personal, porque para cada quien la fórmula o la respuesta puede ser distinta. Entonces la pregunta que a lo mejor yo tengo que hacerme es: ¿cómo me hago responsable de mi dolor? ¿Cuál es mi dolor? ¿Cuál es mi herida de abandono? ¿Sí? Y entonces yo necesito caer en la particularidad de lo que a mí me duele para poder sanar esto que a mí me duele y cómo se ve para mí esta sanación. ¿Sí? Te voy a poner, por ejemplo, un ejemplo que me vino ahorita a la mente, que espero que no me esté escuchando mi paciente, para que no sienta que lo ventilo. Si no hay nombre. Pero es un paciente que me compartió una historia, ¿no? Y entonces él me compartía que algo que, por ejemplo, él se quedó esperando toda su vida es que su papá llegara por ir a la escuela y le invitara unos tacos. Y eso nunca pasó. Entonces, el sentimiento de abandono estaba muy presente, ¿no? Como este abandono de su papá. Y entonces, entender este dolor de la ausencia, el dolor de nunca estuvo para mí, este dolor de nunca apareció para mí. ¿Cómo lo sano? Este ejemplo que acabas de poner es buenísimo, porque deja tú la hija, la mamá. Es decir, acabo de ver un TikTok o un video que me salió en los Reels de una mamá celebrando el cumpleaños a su hija. ¿Qué te gusta? Como 8 años cumplía la niña. Y estaba toda ahí, felicidades, no sé qué. Ahora sí, le dice, bien orgánico el video, totalmente normal, no es cero actuado. Y le dice, solamente ya sé, que venga mi papá. Ay, ya sé. ¿Hubieras visto la cara de la mamá cuando le dijo eso? El dolor que sintió la mamá, se le transforma la cara realmente de no importa lo que haga, pues ver la herida en tu hija. Deja tú tu herida, la tuya como quiera, pero ¿qué la de tu tiene hija? La niña, pues? No, ese dicho de que uno como sea, que no se lo tome personal. Cuando su hija lo único que desea es que se aparezca el papá, que seguramente quién sabe dónde anda. Sí, no, eso lo entiendo perfecto, porque uno como sea, pero las criaturas, sí. ¿Y cómo le dices? Pues, supera al hombre, no te lo tomes personal, ya déjalo ir. No, claro. Pues cuando le hizo la herida, deja tú. No estás hablando de una niña. Ese es punto y aparte, eso se cose aparte, porque ahí es otra estrategia de cómo yo le sostengo a mi hija y la apoyo para atender su dolor y ayudarla a sobrellevar ese dolor. Claro. Pero bueno, yo aquí, regresando al ejemplo, estoy hablando de un adulto, ¿no? O sea, ya yo como adulto, que ya soy capaz de hacerme responsable de mí. Yo también estoy hablando de la adulta, o sea, yo estoy hablando de la herida en la mamá al ver la herida en la hija. O sea, cómo yo no me tengo que tomar personal con el hombre que elegí o no como padre de mi hija. ¿Cómo proteges a tu hija del dolor? Sí, no la puedes proteger. ¿Cómo puedo
no tomarme personal esto que está haciendo el hombre con mi hija, pues. Claro. Eso es lo que no. Sí, bueno. No, Pero o sea, por aquí, ¿no? Bueno. aquí ya, pues déjame terminar con el ejemplo y ahorita me voy para Ok, allá. va. Sí, Porque no sé si no, por qué. no aterrizo una cosa. Ok. Entonces, fíjate, en el ejemplo que te digo, no está este niño que se queda siempre esperando que el papá llegue por él y que aparezca y que lo lleve por unos tacos. ¿Cómo lo sano? O sea, yo adulta ahora, o yo adulto ahora, ¿cómo sano ese niño dentro de mí que se quedó esperando a su papá, que nunca apareció? Entonces tengo que aprender a aparecer para mi propio niño interior. Tengo que aprender a aparecer para mi propia niña interior. Entonces una de sus tareas, le dije, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si probamos con esto? Y entonces la próxima vez que tengas oportunidad y salgas de trabajar, llévate tú solo a comprar los tacos. Pero con esta intención, ¿sabes? Con esta intención de decir, ok, a ver, yo voy a aparecer y le voy a decir a mi niño de 8 años, ¿sabes qué, Pedrito? Vamos, yo te voy a comprar hoy estos tacos que te quedaste esperando toda tu vida. Y yo te los voy a dar hoy. Yo voy a aparecer para ti. Claro. Yo voy a estar presente para ti. Yo te voy a acompañar a ti. ¿Sí? Y entonces cierro esta gestal que se quedó abierta. O sea, se quedó abierta esta necesidad de que el otro apareciera, de que el otro tuviera presencia, de que el otro me diera atención, de que el otro me diera un tiempo. Y esa gestal ahí está abierta con hambre. Entonces ahora tengo que aparecer yo, como mi yo adulto, a completar esa gestal en el niño, a cerrar esa necesidad. Y entonces encuentro paz ahí. Claro, nada más que muchas veces estos procesos de cierre pues requieren un montón de trabajo, o sea, no es Claro. como que en un día, ya no me lo voy a tomar personal, ya me voy a No, curar a mí solo, ¿no? Es un proceso, por supuesto. Sí. Entonces, Qué regresando, claro, entonces por eso digo, o sea, no estamos persiguiendo llegar a un estado de perfección o Claro. de donde nada se mueva. Estamos en un proceso dinámico donde estoy aprendiendo a acompañarme y a sanar mi dolor. Claro, y es que ahí también vale decir que, bueno, al final también la experiencia humana requiere que tengamos toda esta gama de sentimientos y emociones, ¿no? Claro. Y estas emociones y sentimientos que vamos experimentando a lo largo de nuestra vida muchas veces tienen que dispararse por una serie de situaciones ajenas a nosotros, ¿no? Entonces, pues es parte de la experiencia humana, el sentirnos a veces ofendidos, el tratar de tener que aprender a gestionar cómo reaccionamos, el aprender a decidir con quién y dónde ponemos límites, o sea, es parte de, entonces ir por la vida queriendo tener una vida, vamos a decir, libre de emociones incómodas, pues es absurdo. Claro. Y fíjate, regresando al ejemplo de Isabel de la mamá y el cumpleaños, ¿no? Porque además ese ejemplo lo puedo entender perfecto. Porque en algún momento me llegó a pasar que el papá, ya ando balconeando al papá de mi hija, pero que el papá de mi hija dejó plantada a mi hija un día. Uh-huh. Y yo vi cómo mi hija lo estuvo esperando en la ventana 40 minutos, ¿no? Con su carita de, ¿por qué no llega mi papá? Claro. Y entonces, claro que entiendo esta parte de uno como sea. Digo, a mí hazme lo que quieras, pero a la niña no la toques, ¿no? Claro. Y sin embargo, yo necesito preponderar el estado emocional de mi hija. Preponderar, Porque- a ver, explica preponderar. Que se O nos sea, acaba el tiempo. poner primero, darle más Priorizar. peso, priorizar el estado emocional de mi hija por encima del enojo que yo puedo estar sintiendo en ese momento. Ok, ¿sí? priorizar el estado emocional de mi hija por encima del enojo. Vamos a hacer Claro. un programa de eso, ¿no? Me encanta. ¿No? Claro, porque yo necesito contener a mi hija. Claro, Y si estoy enojada, no le sirvo de nada. Sí. Sí, vamos a darle herramientas para hacer eso, contener a nuestros hijos en los momentos de crisis emocional con madurez y nuestro adulto Claro. saludable, ¿verdad? Después, si quiero, me agarro del chongo con él. Pero en ese momento yo necesito contener a la niña o al niño. Y atender su emoción en ese momento, atender su dolor, ayudarle a entender que no tiene que ver con ella, que tiene que ver con algo más que le pasó a su papá, que no tiene que ver con su valor, que no tiene que ver con que ella no algo, que tiene que ver precisamente con la responsabilidad del otro
que no es capaz de dar tiempo, atención o presencia. Ay, interesante, difícil y complejo. Luzma, mejor vámonos a terapia. Danos tu número de teléfono, por favor. 656-1581-555, 656-1581-555, en redes sociales, @Luz Álvarez Psicología, y este fin de semana tenemos taller de linaje femenino. Entonces, si usted gusta profundizar en estas cosas, écheme un mensajito, tenemos taller este fin de semana. Padrísimo este taller de sanar el linaje femenino. Gracias, Luz María. Comentarios del público para cerrarnos al corte. Isabel, escucho el tema de hoy, excelente. En lo particular, después de una separación y acontecimientos que sucedieron en mi vida laboral, comprendí que cada ser humano es responsable de sus acciones, pero no es válido que las personas que no han sanado sus vacíos puedan ir lastimando a los demás. ¿Estamos de acuerdo? Hay que marcar distancia. Por acá nos dicen: hola Isabel, cuando recién mi marido se fue de la casa, él siguió visitando y sacando a pasear a mi hija y a mi nieto. Yo me quedaba sola y me dolió mucho, pero hoy decidí disfrutar sola en mi casa ese tiempo, poner música, cantar y hasta ponerme la mascarilla, disfrutar del tiempo que me queda sola mientras ellos se van a pasear, a comer. Ahora sí, que tiempo para mí. Y por acá nos dicen: la verdad es que se requiere de mucho trabajo. Muchos en una vida no lo logran. Escucha a Isabel y su café por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.